Hola queridos amigos de 40 días por la vida, soy Lourdes Varela, directora de Iberoamérica, y hoy estoy aquí con Ivette Unda, que es coordinadora de los Llanos Orientales aquí en Colombia, y bueno, tiene un testimonio de vida maravilloso que puede llevarnos al encuentro con Cristo. Ivette, cuéntanos cómo estás y un poco de ti primero. Hola, buenos días para todos. Bueno, ¿cómo estoy? Un poquito cansada. Un poquito cansada después de este recorrido en las vigilias de los Llanos Orientales. Hoy nos levantamos a las 4 de la mañana para ir rosario, misa y todo, a partir de 4:30. Entonces, comprendan si de repente estamos cansadas, pero bueno, felices de estar aquí con ustedes. Cansadas, pero con el ánimo de seguir dándonos todo por Cristo. Bueno, pues voy a compartir un poquito de lo que ha hecho Dios en mi vida, de cómo el Señor ha tenido misericordia de mí. Bueno, mi historia, mi nombre es pues completo, es María Ivette Unda Rayo. Por gracia de Dios, hoy en día, virgen consagrada, perteneciente al Ordo Virginum. Es decir, hice votos de castidad perpetua, ofreciéndole al Señor mi virginidad y mi pureza. Soy la segunda de 4 hermanos, y mi historia inicia cuando mi mamá queda en embarazo de mí. Mi mamá no quería tener hijas mujeres, pero hay una razón por la cual no quería tener hijas mujeres. Lo que pasa es que mi mamá son 10 hermanos y el papá de ella murió por... parece chiste, pero no es un chiste. El apellido de mi mami es Rayo y a mi abuelo lo mató un rayo. Parece chiste, pero no es un chiste. Entonces, al morir el papá de mi mamá, ellos quedaron todas las hijas mujeres y tuvieron que vivir una vida muy dura, temas de maltrato, de abuso, a los golpes por parte de las parejas, la próxima pareja de la abuela. Y esta razón hizo que mi mamá no quisiera tener hijas, mujeres, porque no querían que viviera todo lo que ella había vivido. Cuando ella quedó en embarazo, mi papá pues ya había nacido mi hermano mayor y al parecer no quería más hijos y mucho menos mujeres. Entonces la golpeaba mucho, la maltrataba, era a los puños, a los madrazos, y mis papás se fueron a vivir juntos muy joven. A los 13 años mi mamá y mi papá tenía 16. Mi hermano el mayor nació cuando mi mamá tenía 15 años y a los 2 años nací yo, cuando mi mamá tenía 17 años. Entonces, pues obviamente mi mamá trató de buscar como una salida, una solución a todos los problemas que vivía con la abuela, tanto de problemas de maltrato, económicos. Y pues la relación con mi papá cambió, fue de persona que la maltratara. Y por eso ella no quería tener hijas mujeres. Y mi papá pues la golpeó mucho durante mi embarazo. Y mi mamá se refugiaba yendo al cementerio, por lo cual aquí en Colombia llamamos yo nací yelada antes de tiempo y pues de muy bajo peso. Y allí empieza una historia muy dura porque al nacer mujer, mi papá dijo que yo no era hija de él y golpeaba todo el tiempo a mi mamá, tomaba muchísimo y cada vez que llegaba a la casa golpeaba a mi mamá. Entonces, obviamente, todos los golpes que más recibía mi mamá era por, pues, digámoslo así, por culpa mía. Entonces, a medida que yo fui creciendo escuchando a mi mamá que yo era su error, su maldición, su castigo, su peor pesadilla, porque siempre recibía golpes de mi papá. Entonces, pues uno de niño es muy susceptible a todo esto. La situación económica era muy dura porque mi papá tomaba mucho y pues nosotros éramos 3 hermanos seguidos, somos 4, pero en ese momento éramos 3 hermanos seguidos. Y mi mamá pues vivíamos en un pueblo, Puerto Concordia. Yo nací en San José, pero desde muy chiquita me llevaron a Puerto Concordia y allí nos tocaba trabajar mucho vendiendo todo lo que mi mamá sacaba para vender, huevos, envueltos, y recogíamos la basa. Entonces en el colegio... ¿Qué es la basa? La basa es guamasa para los cerdos, porque teníamos cerdos. Ajá. Entonces pues nos decían a mis hermanos y a mí los lavaceros, nos hacían bullying. Muy pequeña tuve un accidente porque me corté toda la cara de un alambre de púa, cortándome desde el ojo acá, y pues obviamente esa cicatriz es interna y externa, por lo cual me generó mucho conflicto porque pues los niños se me burlaban todo el tiempo
y pues uno de niño es muy susceptible a muchos matoneo, bullying, como llaman hoy en día, que siempre ha sido la burla de los demás. Y pues porque económicamente no teníamos recursos, entonces pues yo no solo vivía el drama en mi casa, sino también en el colegio. Así que de muy chiquita yo siempre quise morir, porque pensaba que si era el problema, si era la maldición, la solución era la muerte. Por eso pues de muy chiquita, tal vez a los 12 años, intenté morirme cortándome las venas, pero pues fue algo superficial y pues digamos que no pasó pues como a mayores. Pero pues eso hacía que yo empezara a sentir muchos odios hacia mis papás. Hoy en día creo que si alguien llega a odiar, lastimosamente en ese momento fue a mis padres, a mi papá y a mi mamá, porque sentía que si yo era el problema para ellos, o sea, yo estaba recibiendo no amor, sino todo el desprecio de mis propios padres. Entonces mi autoestima era muy baja, porque obviamente si no recibes amor de tus progenitores, obviamente no voy a sentir amor de nadie. Por problemas de orden público, mi papá pues empezó a trabajar con el narcotráfico y en el 2000 hubo problemas en mi pueblo y pues mataron mucha gente y a mi papá le tocó salir desplazado para la ciudad de Bogotá con nosotros, ya había nacido huyendo de la violencia. Entonces pues imagínense tú, unos niños de pueblo, campesinitos, llegar a la capital del país, donde es un mundo completamente diferente. Nosotros de inglés no sabíamos nada, de sistemas mucho menos, y en el colegio yo era la mejor de todo el colegio. Me creía en mi pueblito. En mi pueblito yo siempre vibré becada porque era la mejor de todo el colegio. Y entonces yo siempre me esforzaba por sostener la beca, uno por los recursos y dos por demostrarle a mis papás, buscando un poco de cariño y afecto de ellos. Llegar a una ciudad donde el nivel educativo nos dimos cuenta que era diferente, traté de nivelarlo para tratar de alcanzar los conocimientos que eran allí, pero obviamente en algunas materias me fue imposible. Pero mis papás nos metieron en un colegio privado que para que evitarnos que nosotros nos le perdiéramos de pronto en drogas o en pandillas, pero en el colegio en que a mí me metieron, estaba igual. Había todo eso. Entonces rápidamente yo aprendí a fumar, a tomar, a consumir drogas y empecé pues como a envalentonarme, a ya no dejarme de mi mamá. Entonces ya me la enfrentaba a cuando mi mamá iba a pegar, cuando me trataba mal, pues que mi maldición, todo eso, yo también le respondía y ya no quería, y ya sentía más rabia. Yo llegaba a la casa y mis papás para mí eran pues como lo peor. Incluso alguna vez dije, es que yo creo que yo soy adoptada, ya no son mis papás. O sea, sentía tanto resentimiento hacia ellos en ese momento que prefería decir que no eran mis papás. Llegó el 2001 y en el colegio llevaron algún día, yo estudiaba en un colegio privado, llegaron a decir que los que quisieran hacer la confirmación era fácil, pues que había que pagar 10.000 pesos y hacer un retiro un fin de semana. Así que yo dije, bueno, yo ya tengo el bautismo, la comunión, falta la confirmación. En mi casa, sí, ya, salgo de esto. En mi casa mi mamá no iba a misa, pero nos obligaba a ir a misa los domingos y nos habíamos preparado para la comunión. Así que yo dije, bueno, vamos a hacer la confirmación. Pagué los 10.000 pesos, hice el retiro. En ese retiro, para mí es duro contar hoy en día que cuestionaba tanto a Dios en ese retiro de un día. Todo el tiempo solo fastidiaba diciendo que Dios quizás no existía, que quién había creado a Dios entonces si Él había creado todo. Y todo el tiempo fue fastidiando hasta que el padre me dijo, bueno, ¿va a ser el retiro? ¿Va a ser la comunión? O si no, váyase. Y yo, bueno, está bien. Pero realmente, lo mal preparada. Así fue que el 16 de noviembre del 2001 hice la confirmación con todos los pecados. Una de las cosas que más me ha dolido en mi vida porque no era consciente de lo que significaba afirmar mi fe. Pero la gracia de Dios actúa aunque nosotros no estemos en gracia. Y ahí es donde uno ve que los sacramentos cumplen con su misión, que es imprimir la gracia de Dios por sí solos, sin necesidad de nosotros. Hice mi confirmación y el 20 de diciembre de ese mismo año, 2001, tomé la decisión
de que ponerle un pare a todo. El mundo me cerró con mil cosas, el consumo de drogas te da alegría por un momento, sí, chévere, pero cuando ya pasa el efecto, entras a los vacíos peores, a la soledad, al llanto, al dolor, al sufrimiento, los problemas en la casa aumentaban. Entonces sentía que la solución era la muerte. No, ya no había nada más. Así que ese 20 de diciembre mi papá pues llevaba pescado de San José a Bogotá, tenía escolta y ese día llegó el escolta de mi papá con mi papá y dejó la pistola en el cuarto. Yo llamé a mi novio, porque supuestamente tenía novio, y le pregunté cómo se recargaba una pistola, cómo se hacía todo. Él me explicó todo y me encerré en mi cuarto, escribí una nota bastante larga donde le decía a mis papás que descansaban de mí, que ya su error se acababa, que su maldición terminaba y que yo también iba a descansar. Luego me drogué, consumí 2 cajetillas de cigarrillos, no sé, en muy rápido tiempo. Me encerré en el cuarto y dije, hasta aquí llegamos. Tomé la pistola, me la coloqué en la sien y empecé a disparar. No existe una explicación científica, lógica de cómo una pistola 7 Broin dejó soltar las balas yo digo que fue por la recámara, ¿no? Pero porque mi mamá dice que sí encontró como 7 balas en el piso, porque cuando yo disparaba y martillaba, las balas no salían, sino caían al piso. Así como no funcionaba, tomé con las 2 manos la pistola, me la coloqué en la boca y también martillaba, pero pasaba lo mismo. Así que tomé la pistola con las 2 manos, la aficioné en el pecho y la bala me atravesó el pecho y solo recuerdo que fui deslizándome contra la pared y mis pies brincaban, saltaban. Yo no solté la pistola de las manos, entonces la bala me explotó el pulmón derecho, bajó, me estilló la columna, subió y la atravesó, pegó a la pared, estilló la pared y salió por la ventana. Un segundo piso, gracias a Dios no fue un primer piso porque no sé qué hubiera pasado. Cuando ya estaba en el piso, yo recuerdo que yo quería seguir disparándome porque yo quería morirme, pero ya no tenía fuerzas, intentaba con las 2 manos tomar la pistola, pero ya el cuerpo no me respondía. En ese momento mi papá, cuando vi fue la puerta caída de mi papá gritando, por primera vez vi llorar a mi papá, al que decía que yo no era su hija, por primera vez lloraba y decía, hija, ¿qué hizo? Mi hermanita de 3 años se me botaba en el pecho, mi hermano me decía, el mayor, estúpida, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Él no entendía, mi hermano el menor lloraba, mi mamá también, un poco más fuerte porque como buena boyacense son bastante templadas, pero solo temblaba y le dijo a mi papá que no tomara la pistola. Mi hermano me tomó en sus brazos, ya no podía de la sangre por la boca y por el pecho, chorro de sangre, más sin embargo no quería soltar la pistola. Me llevaron a una clínica pediatra, pues allí no podían hacer nada por mí y pues nosotros no teníamos ningún seguro porque como le digo, hacíamos un año habíamos llegado al pueblo, del pueblo a Bogotá, entonces pues no había manera de que me atendieran. No sé mis papás cómo... bueno, la policía ahí en el hospital tomaron a mi papá, porque pues obviamente menor de edad, una pistola, se dispara. Entonces ahí lo tomaron. Recuerdo que otra ambulancia llegó por mí, me recogieron y me llevaron al hospital Kennedy, y solo recuerdo cuando iba ahí, bueno, en ese momento en la clínica, fue la primera vez que sentí miedo de morir. Después, aunque creía estar segura de querer morir, en ese momento fue que tuve miedo. Y allí en el hospital, pues entré pues en estado de coma. Cuando despierto, pues veo que no puedo caminar, que insulto a los médicos porque yo me quería morir. En ese momento no sabía que había quedado, pues, que me había dañado la columna y que no podía caminar. En el momento en que me dan la noticia fue muy impactante, que me volvió a privar. Cuando ya despierto otra vez, fue todo un proceso, año 2002, para poder empezar un proceso. Yo insultaba a todos los médicos porque no entendía cómo me han salvado. Intento suicidarme y quedo en silla de ruedas. Es algo muy duro con 16 años
el mundo cambia completamente y allí pues los supuestos amigos que han conseguido en el colegio y todo ya se fueron, el novio ya se fue y obviamente mis papás se separan porque se culpaban el uno al otro de que era por culpa del uno del otro y mi papá, pues mi primera hospitalización costó 22 millones, estamos hablando hace 21 años, o sea, fue un mundo de plata, quedaron pues en la calle, mis papás se separaron, mi papá decidió irse para San José a vivir con una chica menor que mi hermano el menor y mi hermano el menor tenía 15 años, eso fue algo muy duro, mi hermano tuvo que dejar sus estudios, mi mamá quedó con nosotros 4 en Bogotá con mi hermanita de 3 años, económicamente pasando necesidades, muy difícil, y allí empieza más rabia, más resentimiento, más dolor, más ganas de querer morirme, y empieza la pelea con Dios. O sea, si existes, ¿por qué permites esto? Si existes, no pongas a sufrir a mi familia, fui yo, ¿por qué no permitiste que me fuera? O sea, si siempre ha sido un problema, si siempre ha sido un error, yo nunca debía haber nacido. Y una cantidad de cosas que, o sea, decirlas hoy es fácil, pero vivirlas es diferente. Y allí me infectó por el pulmón, como les conté, no tengo el pulmón derecho. Tuve toras, tuve ventana pericardia y se me infectó el pulmón, les tocó volver a hospitalizarme, pero los médicos le dijeron a mi mamá, porque mi papá ya no estaba ahí, que estaba muy infectado el pulmón y que no había manera de salvarme, que si me ponían el tubo de toras nuevamente, pues iba a morir en la cirugía, y que si no me ponían nada, pues también iba a morir, pero no he muerto. Así que mi mamá me llevó para la casa, recuerdo que empecé a escuchar, bueno, mi mamá me colocaba, o alguien en la casa, la emisora Radio María, y allí empezaba a escuchar y entonces entre lágrimas lloraba gritándole a Dios que dónde estaba, o sea, que por qué permitía todo eso si realmente Él era el Padre. Si él... y allí empezó todo un proceso porque la iglesia ahí fue donde se hizo presente, mi mamá solo nos daba colada y a veces rallaba chocolate para cambiarnos el sabor. Y allí pues me llené de escaras, muchas escaras son heridas de la posición, entonces se pudre la piel y se llena de heridas. Mi mamá no tenía, las pacientes que quedamos en sillas de ruedas nos toca usar pañal, es algo, una de las cosas más duras porque no controlamos esfínteres. Mi mamá no tenía para los pañales, entonces le tocaba hacerme con las mismas sábanas, entonces ya se imagina como todo lo que tocaba ir a mi pobre mamá. Y yo no le ayudaba para nada, porque obviamente sentía más rabia y más resentimiento, entonces pues tampoco le ayudaba. Pero allí en las noches empecé a clamarle a Dios, si realmente existes, si más estás ahí, no dejes sufrir a mi familia. Cuando veo que le manda comida a mis hermanos, que ya empezaron a haber situaciones de que llegó un grupo de oración, el padre iba a la casa, no me podía confesar, pero pues estaban ahí. Allí empiezo como esa semilla de empezar a querer conocer de ese Dios que siempre lo había visto lejano. Mis papás, como les dije, se separaron, mi mamá decidió entregarme a mi papá y pues yo llegué a San José a vivir en la casa de la nueva mujer de mi papá, que era menor, 2 años que yo. Mi mamá me dejaba acostada y me quedaba, así que mi papá pues obviamente no me podía ayudar mucho porque pues estaba trabajando, pescando, la situación económica había cambiado, así que tuve que aprender a movilizarme, a pararme de la silla, me rasgué muchas veces la herida que tenía, me caía, tuve que aprender a la fuerza, con la intención de que cuando fuera mayor de edad me iba de la casa. Algún momento le dije a mi papá que yo quería estudiar y me dijo, hija, ¿para qué si usted ya se tiró la vida, si usted ya no sirve para nada, si ya no va a poder hacer nada? Y esas palabras fueron como si me hubiera inyectado algo. Y allí empecé pues a querer demostrar que podía, pero obviamente el dolor, la enfermedad, todo era muy difícil, así que me hospitalizaban mucho por infecciones y un médico me hizo psicología a la inversa, digo yo, porque me dijo, ¿usted se quiere morir? Yo le dije, sí, realmente sí, y él empezó pues me dijo que me iba a aplicar alcohol y que era 5 minutos y ya acababa, pero mientras me hacía eso me fue diciendo, bueno, se has intentado asociar. Bueno, es que antes de eso yo me había tomado los antidepresivos con un vaso de alcohol, entonces pues me ha generado una gastritis. Y entonces él me empezó a decir que
todo iba a acabar en 5 minutos, pero que si todo lo que ya había pasado no lo había logrado, era por algo. Así que yo le dije, bueno, está bien, no. Y allí empecé pues como a intentar salir adelante. El día que cumplí los 18 años, el día siguiente me fui de la casa. Una noche dormí en Bomberos, otra dormí en el parque. Y bueno, pues Dios iba colocando personas y así O pude, sea, pues, pero ¿cómo dormiste en el parque? Nada más pusiste la sí, silla y sí, en la porque, silla. sí, así, porque no iba a ir a pedirle a mi papá y pues obviamente mi mamá no vivía en el pueblo, ya vivía en Concordia, obviamente yo no iba a ir a decirle que no, o sea, decidirme de la casa. O sea, A la buena de Dios, ¿una maleta o ni pues, maleta? O... pues ni siquiera yo creo que no pensaba en Dios, simplemente dije me voy, y ya, o sea, ya. Entonces, Y ni tampoco con familiares dijiste, yo nada, sola. sola. Entonces dormiste en el parque, dormiste. En Así. Bomberos. Y ahí en Bomberos me dijeron, no, usted no puede quedar acá. Y recuerdo me consiguieron una habitación y así empecé ya a irme a vivir sola, empecé a conseguir las cosas. Y pues Dios siempre marcaba el camino. Me hice amigo de una chica que hacía el aseo en la capilla del cementerio. Y entonces allá conocí a un sacerdote que se llama Marco. Y él le impactaba verme. Entonces pues, bueno, yo quise terminar el colegio, así que lo llamé a Bogotá para mis papeles y fui a preguntar y terminé el bachiller. Realmente lo terminé, pues no por ayuda de mis papás. Hoy en día sé que por ayuda de Dios. En ese momento decía que era por mis solas fuerzas, era que yo podía. Porque eso fue, digamos, que lo que me motivó a seguir. O sea, demostrarle a mis papás que yo podía sin la ayuda de ellos y que pues mi vida, aunque estaba en silla de ruedas, no había terminado. Y allí empieza pues un proceso, terminé el bachiller. Como le digo, este sacerdote se compadecía de mí y me daba las limonas para que quedaban para las ofrendas, para que pues pudiera sustentar algo. Conseguí trabajo. O sea, hoy me pregunto hoy en día cómo no sé, hoy sé que es por gracia de Dios. Terminé el colegio, empecé a estudiar en el SENA, cuánto curso hacía. Luego trabajé como recepcionista en la gobernación, pero empecé a refugiarme nuevamente en tomar. Yo digo en tomar, pero realmente me emborrachaba con muy poco, pero siempre quería estar, no quería tener la mente porque llegaba el dolor, la soledad, el vacío, los resentimientos, odios. Y allí, por gracia de Dios, pues terminé de estudiar un técnico en contabilidad en el SENA y en aprendizaje de SENA. Mi mejor amigo que tenía en ese momento era ateo. Y la relación con la esposa estaba perdida. Y ella le dijo que para salvarla hicieran un cursillo de cristiandad. Y es mediante ese cursillo el que era completamente ateo empezó a buscar de Dios. Así que yo también empecé el proceso con él y me di cuenta que yo me sabía todas las oraciones y él no. Ajá. Y allí empezó como Dios, que nunca me abandonó, empezó a llamarme. Y recuerdo que alguna ocasión unas señoras me encontraron en el hospital y decían que las había mandado la Virgen. Y yo groseramente le dije que yo no necesitaba que mandara razones, que era ella misma, entre la soberbia y el orgullo. Pero ellas me llevaron una paca de pañales que pareciera nada, pero para mí era mucho, porque uno necesitaba los pañales. Y me dijeron muchas cosas que yo nunca le decía a nadie, solo las gritaba a Dios en mis momentos de dolor y crisis. Pero ellas me dijeron esas cosas, entonces me impactó, más sin embargo como que resbalaba. Uh-huh. En el 2010, bueno, no recuerdo en el momento la fecha exacta, hice mi cursillo de cristiandad y allí por primera vez supe que Dios me amaba. Y allí empezó todo aquello, ya era técnica contable, tecnóloga contable, ya empezó un cambio muy bonito y un enamoramiento de Dios, de entender que Dios nunca me había dejado sola, que cuando lloraba, que cuando mi mamá me golpeaba, cada momento ahí estaba Dios. Y así, sea, solo por un cursillo de cristiandad, un retiro fue que suficiente para empezar ese proceso, sí. Allí fueron 3 días. Cursillo de cristiandad es un movimiento que a través de un retiro de 3 días tienes un encuentro personal con Dios, un encuentro con los hermanos y un encuentro con uno mismo. Y es ver toda la miseria de uno, pero en medio de esa miseria es que Dios nunca lo abandona a uno. Efectivamente, estaba pensando que si con un curso fue suficiente para ese encuentro, es que Dios está ahí, toque. Nada más con tantito que le abras así de que
sí estoy, y Dios en Él mí. obra. Sí. Y yo hoy en día pienso que Dios siempre lo guarda y lo protege a uno para Él. Cuando Él pone su mirada en uno, por algo dice que desde antes que te tejiera en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y así empezó un bello proceso de enamoramiento, cada día más fuerte, de enamorarme de Dios. Y en los sagrarios yo siempre le reclamaba a él llorando, porque uno de mis sueños era ser mamá. Yo tenía 2 sueños. Primero era terminar mi colegio y irme al exterior a estudiar medicina. Digamos que en ese momento, pues por los recursos de mi papá, que era pues narco, había la posibilidad. Entonces mi sueño era terminar e irme a estudiar al exterior medicina. Uno de mis sueños frustrados. Y segundo, ser mamá y tener muchos hijos y que mis hijos nunca vivieran lo que yo había vivido. Quedar en silla de ruedas, obviamente el mundo cambia completamente. Estudiar medicina no había posibilidades ni por recursos ni por la condición. Y pues tener hijos tampoco era una posibilidad. Así que siempre lloraba y le decía a Dios que nada de lo que yo quería hacer lo podía hacer ahora. Entonces yo le decía, ¿por qué matan tantos bebés? ¿Por qué mueren tantos niños cuanto tantos quisiéramos? Yo le gritaba y decía, déjame adoptar espiritualmente, aunque no sabía que era espiritualmente adoptar todos esos bebés para que no los maten. Yo quiero ser mamá de todos ellos, ya que nunca voy a poder llevar uno en mi vientre. Y le gritaba eso en el sagrario, llorando. Yo creo que mi mayor refugio siempre han sido los sagrarios. Podía pasar 2, 3 horas en el sagrario y para mí era como 1 minuto. Y era allí donde me desahogaba completamente de todo, donde encontraba la fuerza. Y entre todo este proceso siempre he tenido guías espirituales que han sido pues el ancla. Y Dios ha puesto durante todo este proceso personas que nunca me ha faltado, aunque me he quedado sin trabajo, nunca me ha faltado comida ni techo. Lo he tenido por gracia de Dios todo. Pude terminar mi carrera como contadora pública. Obviamente en eso, mi primer trabajo me decían, pero usted es inválida. ¿Usted sabe escribir? O sea, eran las barreras de ignorancia y la discriminación. Cuando yo llegué a estudiar al SENA no había ramplas. Entonces eran no solo barreras arquitectónicas, sino también humanas. Era muy difícil. Pero yo creo que Dios me dio la gracia, o bueno, pienso así, que esa terquedad me lleva a ser más fuerte. Entonces eso creo que es por gracia de Dios. Así terminé mi carrera como contadora pública, tributarista. Y en todo este proceso yo soy una enamorada apasionada y un día dije, quiero ir a Roma porque es la beatificación, la santificación de San Juan Pablo II y de Juan XXIII. No tenía ni idea quién era Juan Pablo II, no tenía ni idea quién era Juan XXIII, pero quería ir. Y entonces recuerdo tanto que le dije en el sagrario, Señor, yo quiero ir, pero no. Cuando pregunté, 12 millones vale el viaje, y yo, ay, Jesús de Nazaret, imposible humanamente. Pero le dije, Señor, yo quiero ir, regáleme ese viaje, yo quiero ir. ¿Y qué crees? ¿Qué fuiste? El Señor me regaló el viaje. Dios es detallista. El Señor me regaló el viaje. Yo cumplo años en abril, el viaje era el 20 de abril. Ajá. Y el 12 de abril, pues como ya estaba en el ambiente de iglesia y todo, me hice muy amiga de los sacerdotes, pero no para pedirles, obviamente. Pero recuerdo que me celebraron el cumpleaños y cuando yo llegué me llamaron que fuera urgente porque necesitaban, bueno, porque yo entendí que no podía quedarme sola si quería salir adelante espiritualmente. Entonces me vinculé a todas las actividades de la parroquia. En el cursillo hay algo que uno dice que la vida en gracia tiene que ser sostenida en un trípode. Y allí lo entendí completamente, que era la formación, la piedad y la acción. Entonces yo cogí esa cédula que nos dan y le metí de todo. No sabía formación, piedad y acción. Piedad y acción. Sí, tenemos que formarnos para servir. Ajá. Tenemos que vivir la vida en piedad para poder alimentarnos. Pero tenemos que salir a hacer, porque no podemos quedarnos. Entonces yo me formé en esos 3 y llené esa cédula de muchas cosas. Cuando después, que rosario, de todo, Dios mío, ¿yo qué hice? Traté de hacerlo, entonces me vinculé mucho a la iglesia y
Dios me dio la gracia es que me entiendo muy bien las cosas, entonces rápido aprendo y logro adaptarme, adecuarme a los diferentes espacios. Entonces ayudaba a varios padres en el COPAS, en las cosas de contabilidad, como ya estaba terminando carrera. Y entonces el regalo de cumpleaños fueron puros sobrecitos, muchos sobrecitos, porque yo estaba haciendo una actividad, aquí una venta, y entonces en sobrecitos y con una rifa y todo, logré conseguir como 14 millones. O sea, para ir a Roma. Para ir a Roma, fue una experiencia bonita, pero luego cuando llego empiezan los dolorosos. Me echan del trabajo, yo estoy trabajando en la empresa de energía, entran por cuestiones políticas, yo no era cuota política de nadie, solo de Cristo. Me quedo sin trabajo, me descubrí la insuficiencia renal, en ese momento pues no sabía que era paciente renal, entonces me quedo sin trabajo, insuficiencia renal, donde pagaba arriendo me pidieron la casa porque pues no tenía, me quedo sin seguro médico, pero pues ya todo eso es difícil, lloraba, pero decía, Señor. Y de repente Dios prueba en la paciencia y pues toca. Y sí que lo ha probado. Bueno, en todo este proceso llega el 2015 y que llegó 40 días a Colombia. Tengo un amigo que se llama Francisco y empezó a llamarme. Él había estado en el Guaviare, pero ya estaba viviendo en Zipaquirá. Oye, Ibe, llegó un movimiento para salvar bebés, que no sé qué. Yo, ajá, chévere. Ajá. Bueno, en ese momento ya nuevamente había conseguido empleo, nuevamente estaba pues vinculada a la iglesia, estaba como catequista, había en cursillos de cristiandad, está la escuela de formación y la escuela de dirigentes. Ya había pasado la formación y estaba de dirigentes y yo era la rectora de la escuela de formación en ese momento. O sea, tenía a cargo todo el movimiento para formar. Entonces, pues obviamente tenía que formarme mucho. Y siempre he sido una apasionada de leer y de conocer sobre la iglesia, la doctrina social de la iglesia. Entonces, pues no me quedaba tiempo de nada, de verdad que no. Y él me hablaba de 40 días y de 40 días y yo, ay, no. Me hospitalizan, pues como les he contado, pues paciente renal, no tengo un pulmón. Y resulta que en el hospital me ponen una mamita de 6 meses que está en proceso de aborto porque lo había empezado en casa y una mamita de 6 meses que estaba luchando porque era un embarazo de alto riesgo y podía perder a su bebé. Entonces, estando ahí, yo dije, no, esto no puede ser una coincidencia, porque nunca meten a mamás a la parte de hospitalizados porque se supone que está la UMI, que es específica para las mamás. Así que tomé el teléfono y llamé a Francisco. ¿Qué carajos es lo que hay que hacer? Escribir una vigilia. Tenía ¿Y Francisco quién es? Francisco se llama Francisco Moncayo y él había estado en la vigilia en Bogotá y estaba como loco tratando de conseguir muchas personas. ¿Y cómo es que tú diste con él? ¿Era tu amigo? Porque él estuvo de misión en mi pueblo como 2 años anteriormente y ya se había regresado. Entonces él estaba llamando a todos los conocidos para intentar llevar vigilias. Sí, se llama Francisco Moncayo. Y de hecho sé que por él fue que se abrió la vigilia de Facatativá, de Zipaquirá, la de Guaviare, era el que convencía, y la de Caquetá también la escribió, fue por Francisco. Entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer? Escribí una vigilia. Me mandó el link, todo eso, desde el hospital. Yo escribí la vigilia de 2016 de 40 días, sin saber con qué río me estaba metiendo, pero yo dije, bueno, sí hay. Porque yo decía, no, aquí no hay aborto. No, aquí no pasa. Aquí no pasa. Ni va a pasar. Sí. Y ya había olvidado mis veces de llorar. Y en ese momento pues también estaba preparándome para ser virgen consagrada. Entonces pues digamos que tenía un poquito de ocupaciones. Y así es como inicia 40 días. Entonces pues esos benditos videos son en inglés. El inglés para mí ha sido un problema, entonces me tocaba escucharlos muchas veces y ir escribiendo cada uno de los 7 videos para poder saber qué era, y pues hablaban de tener baños, entonces yo quería tener todo lo que porque pues la misma metodología que a uno le decían. Y así empezamos a buscar. Yo le dije al señor obispo, y el señor obispo me dijo, si esto es de Dios, él lo llevará, si no, terminará. Pero nadie, los sacerdotes no me copiaban ninguno. Encontré un sacerdote que se llama el padre Grajales, que en este momento tiene 80 y algo de años, en el momento tenía 70 y algo. Es de Bastón, el más viejito de la diócesis. Entonces, pues, entre él y yo, éramos los que empezamos a liderar. La primera vigilia fueron solo 6 personas. 6 personas en la misa de apertura. La hicimos a la afuera de la iglesia de la catedral,
primera vigilia se roban el sagrario. Nos culparon a nosotros, o me culparon directamente por culpa suya y se roban el sagrario. ¿Quién se lo robó? ¿Y por qué se lo robó? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que fue días antes del 31, Ajá. para temas satánicos. Entonces, allá afuera de Y la iglesia... estando ustedes enfrente, bueno, estando supongo que... ahí, se entraron... pero se lo habrán robado en la noche, ¿no? No, fue en el día. Ah, ¿sí? Fue en el día. Mientras ustedes estaban afuera, nosotros por nos eso dimos los cuenta. culparon. Sí, pero no supimos en qué momento. Sí, bueno, el que entra a una iglesia y profanaron, se robaron las sagradas especies consagradas. Entonces, pues fue algo muy duro, primera vez que pasó en la diócesis. Posteriormente encontraron el cáliz, ajá, el copón y el cáliz los encontraron botados. No, entonces es que era específico para Satán. Sí, para eso. Pero también encontraron algunas hostias, entonces pues tocó hacer todo el proceso de ¿cómo se llama? Cuando... ay, se me olvidó en este momento el nombre, que tiene purificación y reparación. La catedral, silencio todo, Monseñor le tocó hacer el proceso. Y bueno, y así inicia esta locura de amor. Alguna vez en el sagrario, estando llorando por el Señor, no encuentro orantes, yo en qué me metí, siento en el corazón la respuesta de Dios: ¿no querías tener hijos? ¿No querías ser mamá de muchos hijos que no aborten? Ese día lloré no sé cuántas horas, porque dije: Señor, sí, muchas veces te pedí ser mamá de esos niños que iban a abortar, y hoy me pones de frente a los centros abortivos. Y luego Monseñor me dice: todos esos niños que se salven son tus hijos espirituales, porque tú los amaste y los llevaste en el corazón, y aunque no se salven, cumplieron su misión, porque la esencia de la vida es el amor, y ellos fueron amados. Entonces, vale la pena. ¡Ay, qué bonito! Y él siempre me ha dicho: todos esos niños son hijos espirituales. Que a veces digo: Señor, ¿cuánto voy a tener? No sé. Pero realmente, con el tiempo, en las primeras vigilias no lo sentía. Posteriormente sí empecé a sentir lo que realmente es una maternidad espiritual. Y cada vez que se está en un rescate y el bebé muere, la mamá toma la nefasta decisión de abortarlo, siento que el corazón se destroza y siento que mi alma es completamente como si arrancara una parte de mí, porque realmente siento que esos niños son mis hijos y están siendo asesinados. Al principio fue duro porque me sentía culpable, ya pues también en el proceso, en la maduración, sentir que... Sí, que no lo puedes salvar. Que no pude hacer nada y que pues yo no lo salvo, finalmente es Dios, porque no soy yo. Pero es que aparte hablas, ¿no? A veces con la chica, la ves y todo. Esa es la impotencia de ver una mamá de 5 meses prácticamente suplicarle que no lo mate y que le digan a uno, cuando uno les dice: damos la adopción. ¿Cómo se le ocurre que voy a dar un hijo en adopción? Pero lo vas a matar. Y prefieren matarlo. Entonces es muy duro, pero en esto también uno aprende que no es uno, que no son las fuerzas de uno, es la oración y el sí que le damos a Dios para que Él obre. Y bueno, Lulu, así empieza, así voy. Después de liderar la tercera campaña, decido salirme porque realmente liderar una vigilia 40 días no es fácil. ¿En serio? La batalla espiritual, el cansancio, el agotamiento, el trabajar con las personas, que a veces es difícil. A veces somos incomprendidos, a veces cuando tenemos que tomar decisiones nos ven como: entonces es que te crees Dios. Y no, pero a veces también toca ser radical, porque pues el movimiento es un movimiento de amor, de Dios, y es solo a través de la oración, tocando corazones, pero no todas las personas lo entienden así. Paso por un momento muy duro, una crisis, vuelvo y me echan del trabajo, me hospitalizan, crisis, mi mamá se me enferma, mi papá también, mi papá se separa de la otra señora con que está viviendo, mi hermanito, que era como mi hijo, se me ahoga, lo pierdo, cierre de una vigilia, cerramos vigilia, al día siguiente, lo que era la luz de mis ojos en el momento, se me ahoga de 16 años, no es fácil, pero el dueño de la vida es Dios. Entonces
con Aquí el dolor muchos en la alma. verían así como que, bueno, Dios, estoy trabajando en esto. ¿Cómo? O sea, ¿por qué me quitas a mi hermano? Pero mira que años después el Señor me dio la respuesta. Yo le gritaba en el sagrario, Señor, y un día le dije, Señor, mira, si te tienes que llevar a Sebastián, llévatelo. Pero yo prefiero que te lo lleves tú y no que él pierda su alma. Porque mi hermano había empezado tema de drogas y yo ya sé que era, voy a pasar por eso. Mi hermano los últimos meses tuvo una vida maravillosa, salió de todo eso. Después de llevar de 23 en el colegio, me mostró se me olvidó el nombre, las calificaciones en el cuarto y me dijo, hermana, yo voy a llegar al primer lugar, lo hago por usted porque usted me inspira. Y yo, no me diga eso, muéstrame, dame resultados, que soy un poquito por temas de ser militar. Bueno, aparte de eso, soy militar. Hice curso militar estando en silla de ruedas, creo que fui la primera en el país. Pero bueno, porque creo que Dios siempre nos reta y los retos nos hacen más fuertes y más guerreros. ¿Y cómo es que te dejaron ser militar? A ver, eso fue todo un cuento. Yo no puedo. Bueno, pues yo, obviamente, estando proceso de consagración, no se entiende un consagrado siendo militar, pero lo hice como un reto en la vida, demostrar de que las personas con situaciones de discapacidad también podemos, que no estamos acabados y que las limitaciones están acá. Bueno, tan podemos que haces campaña, bueno, después de las campañas ahora eres líder regional, pero a ver, tú haces la campaña de 40 días por la vida y dices, esto es lo mío, lo encontré, ¿qué sucede? Pues como le digo en ese momento, yo quise renunciar porque pues no es fácil que se te muera tu hermano, tus papás enfermos, tu crisis de salud, te echen del trabajo y decir, ay, Señor, chévere, no es fácil, pero también el Señor, no importa lo que envíes, dame la gracia y dame la fuerza para seguirte. ¿Y dónde me refugiaba? En el sagrario de mis guías espirituales. He contado con la gracia de Dios de que he tenido en todo mi proceso 6 guías espirituales que a pesar de que se van de ciudades, de país, nunca me han dejado sola. Entonces Dios a través de ellos me ha demostrado su amor y su apoyo. Y algo muy bonito que no he contado acá y es todo el proceso de sanación con mis papás. Hoy en día los amo profundamente y le doy gracias a Dios por tener a mi mamá y a mi papá conmigo. Amo profundamente y digo, Señor, gracias por tenerlos vivos, gracias por permitirme cada día ver a mi mamá hacer un proceso. No fácil, en toda mi infancia jamás escuché un te amo de mi mamá y un te amo de mi papá. Hoy en día mi mamá me llama, hola hijita, te amo, buenos días, ¿cómo está? Pero no fue fácil, fue un proceso muy, muy fuerte, proceso de pagar todos los días, aprendí y sé que, bueno, hoy en día soy esposa del Cordero por medio de mi esposorio con Cristo y el valor de la Eucaristía no lo sabemos, no lo comprendemos, de verdad que si supiéramos el valor de lo que esos sacerdotes en el momento de elevar, realmente la tierra temblaría y nuestro corazón se desplomaría al postrarnos ante Él. Entonces allí aprendí a todos los días ofrecer la Eucaristía, anotar la intención por la conversión de mi papá. Entonces mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, porque lo que yo no puedo hacer posible para Él nunca es imposible. Y a mí no me compete cambiarlos, me compete amarlos y orar. Y esa es la manera, porque es Él. O sea, nosotros no somos nada, solo es oración y no querer cambiarlos a la fuerza. Es simplemente en el tiempo de Dios amarlos como son. Finalmente son parte de mi esencia, de mi historia. Y si Dios no se equivoca. Y si fueron los papás que me mandó, pues bendito sea. También es un regalo poder ser el punto de partida de cambiar una historia de dolor a empezar una conversión. Hoy en día mi hermano que más me criticaba, el mayor, es casado, es director de Emaús, es de Eucaristía diaria con su esposa y sus hijos. Mi hermano el otro tiene presente que los niños nacen y hay que bautizarlos, o sea, cosas que antes nunca eran, es posibles por el amor de Dios. ¿Que falta mucho? Sí. Bueno, me falta mucho a mí también. Si no, ya estaríamos muertos. O sea. y entonces en este proceso, volviendo ya al momento en que una de las pruebas, bueno, de tantos momentos que el Señor nos purifica, pasar por la noche del dolor, me llama, yo le dije a mi guía espiritual, renuncio a 40, no quiero usar más de 40, ya no puedo más. Pero Dios me ha permitido ver muchos bebés salvados del aborto en San José. De verdad que a veces, alguna vez hablando con el equipo y con el padre, dijimos, van 100 bebés que llevamos lista, paremos. A nosotros no nos compete
llevar cifras, simplemente luchar 100 como bebés instrumentos salvados. del aborto por medio de las campañas de 40 días en San José del Guaviare que conocemos. ¿Cuántos habitantes son en San José del Guaviare? Bueno, Más o como menos. 46.000, creo. 46,000, o sea, en una población de 46,000, que es además, pues, pro familia, pro vida, Bueno, conservadora. sí, pro O ya familia, no. pro familia no llega, bueno, o sea, No, más bien de cultura, ¿no? de familia, generalmente las poblaciones pequeñas son las que más aman a sus hijos. sí, claro. Lo que pasa es que Guaviare también ha sido muy golpeado por la violencia, por el narcotráfico, por todo esto. Y sí, o sea, cuando uno ve esos bebés salvados del aborto, uno dice, Señor, por un simio, ¿tú has logrado todo esto? Porque realmente quiero dejar algo claro y es que no somos nosotros. Claro. No es que Ivette salve vidas, no. Eso sería demasiado No, atrevido. precisamente porque confiamos en la misericordia de Ajá. Dios, hacemos lo que hacemos. O Bendito sea, Dios. lo ponemos en sus manos y nuestra acción consiste en estar frente a los centros de Solo aborto. a estar Esa ahí. es la acción. Y Además, es también se comprende ahí algo, Lulú, que entonces cuando el niño, definitivamente, la mamá toma la mala decisión de abortarlo, de asesinarlo, entonces no es porque, es que yo no lo pude salvar, no, es que es Dios. O sea, es que es Dios. que Es también es Dios. permite. Oye, y entonces tú le dijiste, ya no puedo más, ya no voy a hacer 40 días por la vida, Sí. ¿y qué pasa? Pues ¿Cómo un es día- que sigues aquí? Señor, pues obviamente como el movimiento no es mío, en San José continuaron, porque ya todos los sacerdotes habían visto, pues ya se han bautizado niños, porque el obispo bautizó en diciembre muchos niños salvados del aborto, con sus mamitas que iban y decían, sí, mi hijo es 40, porque ahí hay mamá 40, entonces los niños a veces suelen decir, ese bebé es 40, y nosotros, no me digan así, pero entonces se llaman los famosos besitos 40. Y entonces, si la campaña continúa, obviamente, yo dije, yo llego como orante, alguien me dice, oye, pero tú eras la líder, y ahorita solo es orante, y yo, ¿qué? O sea, a ver, Pues estamos en lo mismo. estamos en lo mismo. Aquí no hay jerarquías, Sí. o sea, es más, ser líder no es Es sacar el pecho. servicio. Yo creo que es eso lo que se nos olvida a veces, que ser el líder es el que está al mayor servicio de Cristo, que si me sacan y ya no estoy como líder y tengo que estar como orante, estoy en la misma hora, estoy en el mismo trabajo, entonces aquí no existe protagonismo, el único protagonista es Dios que hace la obra. Un día me llama Pamela y me dice, oye nena, es que estamos formando las regionales de Colombia. Y yo, qué chévere. Oye, pero mira que no tenemos a alguien de los llanos. Y yo, qué bueno, pues ojalá aparezca alguien. ¿Y tú, nena? ¿Tú no quieres ser la líder? Y yo, ay, no, Pamela, no, yo no quiero ser la líder. Entonces ella me dice como que, oye, pero ¿tú le vas a decir a Dios que no? Entonces cuando ya te dicen eso, como que, bueno. Y era la única vigilia, San José del Guaviare, y por gracia de Dios, porque realmente Dios ha puesto, la segunda vigilia fue en Agua Azul, alguien que había ido a orar por televisión, había visto, había ido a orar en la vigilia de Duitama, se va a vivir allá, escribe la vigilia, y así, en oración, porque todo el tiempo es en oración, Dios ha abierto las campañas, Dios ha abierto la campaña en Yopal, en Agua Azul, abrió en Taramena, abrió en Saravena, abrió en Tame, aquí donde estamos precisamente hoy, en Villavicencio, en Calamar Guaviare, en Retorno Guaviare, y tenemos 2 experiencias de vigilia en Puerto López Meta, que no se inscribió este año, porque empezó 5 días posterior, pero están cubriendo 12 turnos de oración desde el día 5 de la vigilia. Ajá. Y en Retorno están haciendo una experiencia también de 40 días, los viernes de reparación y vigilia, también por la lucha al aborto. Y bueno, y aquí vamos, hoy en día pues consagrada, felizmente, trabajando con muchas ocupaciones, pero pues el dueño del tiempo es Dios, entonces Él pone el tiempo que necesita para que le amemos y le sirvamos. Oye, y me llama la atención, a ver, tú dices, ya no puedo más con 40, ahí se los dejo, y dices que lo siguieron sin ti. ¿Cómo es que ellos, o sea, notaron que servía y tú no? O sea, ¿qué fue lo que les hizo decir, no, 40 días sí vale la pena, sobre todo porque casi siempre la coordinación es como la papa caliente, ¿no? Nadie la quiere. Bueno, no sé qué sea la papa caliente en sus países, pero generalmente pasa la papa caliente.
No, en San José también fue muy difícil, porque nadie quería liderar, pero contamos con la gracia que desde la primera vigilia, Monseñor Nelson, hemos contado con todo el apoyo de la diócesis, y Monseñor Nelson ha asignado un asesor espiritual para para la campaña. Entonces, es decir, nosotros no estamos como rueda suelta de la diócesis, sino tenemos un asesor para temas de oración, de coordinación, de apoyo espiritual, todo el proceso. Entonces, en oración decidieron y ¡tum! Le tocó a Heidi, ella no quería, pero le tocó. Pero le tocó, después ya lo soltó y eligieron a otro también el equipo. Y aparte decías que hubo una razón, ¿no? Que también llegaron más mujeres a confesar. Ah, bueno, lo que pasa es que en la primera vigilia, pues, después de que se roban el sagrario, hubo una vida salvada nada más, pero pues el agotamiento, realmente me tocó cubrir turnos de oración prácticamente un día completo. Yo dije, no, esto es una locura. Monseñor Nelson nos decía, a mí y a Laureano, hoy día diácono, cuando fuimos a decirle que gracias, pero chao, ya. Y de hecho, tengo que ser sincera, yo la primera vigilia la hice como por halago, y me quito a Francisco de encima. Pero cuando el obispo, Monseñor, nos dice, ustedes no saben el bien que hizo acá. No puedo contar porque pues obviamente son secretos de confesión, pero lo que les puedo decir es que los confesionarios de San José se llenaron con muchas mujeres que necesitaban confesar su pecado de aborto. Ustedes no se imaginan todo el bien que trajo esta vigilia y cuánto la necesitamos, porque son muchas las personas que han llegado. Y a mí misma, un día estaba ya terminando la vigilia cuando una señora como de 80 años se atacó a llorar y yo como que, ¿aquí qué hago? ¿Qué? La señora atacó a llorar y me dice, ¿me escucha? Y yo, bueno, sí, la escucho. Me dice, cuando yo tenía 16 años, aborté a mi primer hijo porque era de finca. El papá no me apoyó. Y mi mamá dijo, esto hay que solucionarlo. Y la solución fue abortar. Y ella me dice, yo tengo más hijos. Tuve varias relaciones, o sea, tengo varios hijos con diferentes parejas, no porque hubiera querido, sino porque nunca he sido feliz y nunca he podido amar a mis hijos y nunca he sido, porque cada vez que van creciendo mis hijos, me acuerdo del que yo maté, de por qué no existían estas campañas en esa época, cuando mi hijo tuve que matarlo por decisión de otros. Nunca he sido feliz, me decía. Una abuelita casi de 80 años llorando al finalizar su vida ya, y uno escuchar que toda su vida ha sido un dolor por no sanar. Sí, claro, ponen la bandera a las mujeres, pero realmente la más afectada es la mujer. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Y así fue que continuó la campaña de 40, ya hemos pasado 3 personas diferentes liderando esa vigilia. ¿Qué número de campaña es esta? Octava. En el año hay 2, pero allá siempre hemos preferido hacer una sola vigilia, cubrir todos los turnos, y en la primera apoyar en los sagrarios. Cubrimos turnos de oración en los sagrarios sin escribir campaña para apoyar a todas las otras vigilias. ¿Y ya hacen una sola campaña al año? Sí. ¿Se cubren las 12 horas? Sí, señor. Y déjenme decirle quién es uno de los que cubre turno. Cuéntanos, ¿quién cubre turno? Bueno, por gracia de Dios, nuestro obispo cubre turnos de oración. ¿Tiene registrado su turno? Con todos los sacerdotes, todos los sábados, 7 a 8 de la mañana, cubren todos los sacerdotes de la diócesis, todos los sacerdotes del casco urbano de San José, junto con el obispo, religiosas y consagrados. Cubrimos turno de oración como cualquier orante. ¡Wow! Impresionante esto, la verdad. Sí, nadie me cree, ¿no? Cuando yo digo, es que mi obispo cubre turnos. A ver, y ve. Hay fotos. Y aparte el mismo testimonio del obispo diciendo, yo tengo un turno de oración. Es precioso, precioso. Creo que es el primer obispo que conozco. Hay muchos que nos apoyan y lo agradecemos mucho. Pero que yo hubiera visto cubriendo un turno de oración es súper impactante. Sí. Y no, pues creo que vale la pena seguir en 40, vale la pena amar, defender, valorar la vida, independientemente como estemos.
estemos en silla de ruedas, sin un pulmón, sin un riñón, estemos con nuestra vida hecha trizas, si el Señor nos llama, Él nos capacita. Así es que ya saben, amigos, síganos en 40 días por la vida, pero no solamente a través de nuestras redes o la página. Tomen un turno de oración. Siempre me dicen, ay, qué bonito, yo te apoyo desde casa. No. Por favor, hay muchas campañas, muchas. Cerca de donde ustedes están pueden inscribirse, y si no hay una campaña donde ustedes están, Es porque está esperando. sí, que Está ustedes se esperando registren para coordinar la vigilia. Así es que los invito a ser parte del principio del fin del aborto en 40 días por la vida. No te pierdas los podcasts de 40 días por la vida internacional con entrevistas, reportajes y testimonios de todo el mundo.